Tiempo para la salud. A los 15 meses y a los 3 años se nos suministra la dosis de la vacuna de la varicela. Navarra tiene una peculiaridad que difiere en cierta medida del resto de las comunidades de nuestro país. Vamos a hablar del porqué de la administración de la vacuna de la varicela con el jefe del Servicio de Epidemiología del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Se lo contamos inmediatamente después de esta mínima pausa. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. La varicela, ¿por qué se vacuna aquí en Navarra de forma diferente al resto del país? Aurelio Barricarte, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hablemos de la vacuna de la varicela, que de alguna manera, bueno, pues puede llevar a ciertos errores porque en algunas provincias, en algunas comunidades no se vacuna en esta franja de edad. Sin embargo, en Navarra sí. ¿A qué se debe esa peculiaridad? Bueno, en Navarra lo que decidió en el año 2006 para empezar la vacunación en el 2007 es intentar proteger al conjunto de la población del problema de la varicela. La varicela en general se considera que es una enfermedad banal cuando se adquiere en la infancia. Por encima ya de los 13 años puede ser una enfermedad grave. Entonces, en el 2006 en Navarra nos encontrábamos con una situación en la que el 35% de los niños se vacunaban de forma privada. Entonces, el vacunar al 35% de los niños implica un riesgo para la salud pública de los demás. Y voy a intentar explicarme por qué no es fácil, ¿no? Sí. La varicela a los 3 años es, antes de la vacunación, antes de la época vacunal, era el pico. Entonces, la mayoría de los niños, antes de alcanzar los 13 años, ya habían tenido contacto con la varicela, de forma que el 97% ya tenían anticuerpos. Y eso se debe a que el virus circulaba con mucha frecuencia. Prácticamente teníamos los mismos casos al año que nacimientos. Por tanto, la mayor parte de la población la padecía antes de la adolescencia. ¿Qué ocurre si vacunamos al 35%? Pues el 35% de estos niños no enferman y no se convierten en fuente de infección para otros y, por tanto, disminuye la circulación del virus salvaje. Si disminuye la circulación del virus salvaje, nos encontramos que en lugar de ser el pico a los 3 años, progresivamente va siendo a los 5, a los 8 y ya llegamos a edades donde la enfermedad en adultos es francamente grave, con una letalidad importante. Por tanto, Navarra lo que dijo, mira, no somos capaces de controlar el que se vacune el 35% de los niños, porque otra cosa hubiese sido tomar la decisión que se ha tomado ahora en el país, en el resto del país, es decir, no se pone ninguna vacuna de varicela en las farmacias. Si no se pone ninguna vacuna de varicela en las farmacias, la epidemiología de la enfermedad sigue siendo la que había. Pero en aquellos momentos no se consideró, al menos Navarra no tenía posibilidad de decir, no hay una sola vacuna en las farmacias, y optó por la postura contraria. Pues ya que no podemos evitar esto, vamos a vacunar a todos y vamos a proteger a todos, no solo a aquellos que se lo pueden pagar. La vacuna se administra a los 15 meses y a los 3 años de edad. ¿Cuáles son los motivos de elegir esa edad? Bueno, los motivos de elegir a esa edad es porque antes de los 15 meses, pues como los niños son nacidos de madres que pasaron la enfermedad, pueden tener un nivel de anticuerpos alto, y si vacunáramos antes, pues que la vacuna fuera no eficaz. Entonces se retrasa hasta los 15 meses por ese motivo. Y luego, como hay fallos primarios de la vacunación, se pone una dosis de recuerdo a los 3 años para que tenga una alta efectividad de la vacuna, que es lo que estamos teniendo, una efectividad
pues del orden del 97%. O sea, el 97% de los vacunados quedan protegidos y no enferman. Claro, vamos a ver un poquito las consecuencias de no vacunar, por ejemplo, ¿no? Hay padres que pueden elegir no vacunar a sus hijos, hay diferentes opiniones al respecto de la vacunación. ¿Qué riesgos claramente entraña? Has hablado, Aurelio, de la muerte incluso, ¿no? De letalidad, pero ¿qué otras consecuencias puede tener el hecho de no estar vacunado? El hecho de no estar vacunado depende del entorno donde estés. Así de claro. Si no estás vacunado en un país de alta circulación del virus, pues padecerás la enfermedad precozmente y no tendrá graves consecuencias. Ahora, si un niño en un entorno como el actual de Navarra no está vacunado, pues tarde o temprano va a salir de Navarra y va a llegar a sitios donde el virus circule con frecuencia y en ese lugar enfermará. Y si enferma de niño no pasará nada, pero si enferma de adulto, pues tendrá un cuadro grave de enfermedad. Claro. Así de simple. Sí, no sé si es correcta la expresión, pero ¿qué grado de virulencia, ¿no?, tiene este virus? Pues yo recuerdo, el último caso que recuerdo de varicela en adultos era una chica procedente de un país, digamos, de clima ecuatorial, Sí. donde la incidencia es muy baja y pues llegó a Navarra con una edad de 29 años, no era inmune, enfermó estando embarazada, primero abortó y luego murió ella. Así de grave puede llegar a ser, ya que creo que es lo que querías preguntar. Sí, sí. Pues este es el último caso que yo recuerdo de mortalidad por virus de varicela. Hay muchos padres en Navarra que prescinden del calendario de vacunación, que deciden, bueno, pues no formar parte de esta forma de actuar desde el punto de vista de la salud pública. No, la verdad es que las coberturas vacunales en Navarra son muy altas. Yo no digo que no haya excepciones que deciden no vacunar a los hijos, pero realmente es anecdótico y las coberturas vacunales en primera vacunación son superiores al 97%, o sea que no puedo decir que pues ese 3% pues probablemente se podría mejorar, pero es muy difícil. Sí, bueno, en principio es una decisión importante. Recordamos, creo que en fechas anteriores, bueno, como personas, padres de otras comunidades vinieron a Navarra para tratar, ¿no?, de hacerse con esa vacuna, de alguna manera tomando el ejemplo de Navarra y de su peculiar calendario de vacunación, establecido ya desde 2007 y defendido además por la consejera en el Ministerio de Sanidad, ¿no? ¿Se espera quizá en próximas temporadas algo similar? Pues yo pienso que es difícil que ocurra porque en estos momentos también está desabastecido el mercado de las farmacias de Navarra. O sea, esta decisión fue una decisión de la Agencia Española del Medicamento, es un organismo que se guía por unos determinados criterios y este organismo decidió, pues eso, lo contrario que decidimos en el 2006 en Navarra, ¿no? Es decir, bueno, para vacunar en el 2007 decimos, nosotros no tenemos armas capaces de impedir que vaya disminuyendo progresivamente la circulación del virus porque no podemos cortar, no tenemos, digamos, legislación que nos avale el evitar que en las farmacias de Navarra haya vacuna de varicela. Esta competencia la tiene la Agencia Española del Medicamento y ha decidido ejercerla en estos momentos en el resto del país. En principio no decidió hacer esta medida en Navarra porque en Navarra no corría, el que haya vacunas en Navarra no implicaba riesgo porque la mayor parte de los niños están vacunados. Sí. Pero claro, imagino que ante la afluencia externa para comprar en Navarra ha dicho, no liberamos un lote de vacuna para para Navarra, a no ser que sea para la administración de la comunidad foral. Claro. Aurelio, ¿qué posibilidades hay de que se erradique la varicela, por ejemplo? Hombre, la varicela es muy difícil de erradicar porque la varicela tiene dos formas clínicas. Una primera, la primoinfección que nos da varicela, pero luego el virus permanece latente en el sujeto infectado previamente. Y entonces una segunda manifestación clínica que conocemos todos es el herpes zóster. Entonces, claro, el herpes zóster nos dura, digamos que una vez que nos infectamos de niños, el herpes lo podemos tener a los 80 o 90 años. Por tanto, si yo
cogí varicela, pues puedo ser fuente de infección del virus de varicela con un herpes dentro de 60, 70 años. Por tanto, es muy difícil de erradicar porque millones y millones de personas en el mundo son portadores del virus de la varicela. Y aunque les vacunemos, seguirán siendo portadores del virus salvaje, y estos millones de personas en cualquier momento se les puede reactivar el virus y pueden contagiar a otras personas. Por tanto, la erradicación es prácticamente imposible, al menos a corto plazo. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones en torno a la salud y muy especialmente a la vacunación contra la varicela. Aurelio Barricarte es el jefe del Servicio de Epidemiología del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias, Aurelio, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y contarnos con detalle, bueno, por qué puede resultar conveniente o imprescindible vacunar a los niños contra la varicela. Ha sido nuestro primer momento dedicado a la salud. Centro Navarro de la Audición, 5 años de garantía en audífonos, 5 años de pilas gratis, un mes de prueba sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar, nos va a entender. Paulino Caballero 14, Bajo, Pamplona.